buen domingo, mediodía, medianoche, cuando sea. Leti Martínez, ¿cómo estás? Y desde donde sea, ¿no? Desde donde sea, de cualquier parte sí. del planeta. Hola, Jimé Fuertes. Estamos aquí una vez más en Ambientalismo Popular. Está pasando, señora, señor, esto ya está pasando. Nos están ocurriendo un montón de cosas, hay un montón de información esta semana en particular, así que como siempre vamos a estar comentándola aquí, pero como siempre nosotras proponemos un balance entre las noticias malas y las noticias buenas, lo positivo. Así que les traigo un datito que les va a gustar, porque, sobre todo para los que son como yo, que somos locos y locas del compostaje en general, sí. Y que hasta ahora lo veníamos presentando como una acción individual dentro de nuestros hogares y nada más. Ahí quedaba, no sabíamos muy bien después qué hacer con el compost, lo podemos regalar, lo podemos vender, hay un montón de cosas, pero quedaba ahí. Ahora hay una nueva iniciativa que me encantó, está buenísima y que se está empezando a utilizar en algunas ciudades de Europa, pero también en Tierra del Fuego, en nuestro país, que es el tacho de basura compostable. Buenísimo. Es impresionante porque por más que vos hagas un esfuerzo, no sé, en tu casa, hacés separación de residuos, Sí. ponés los cartones, los papeles, los plásticos y los vidrios en Todo limpito. todo limpito, en una bolsa, lo llevás al container que corresponde y el resto de la basura ahí totalmente mezclada y sucia en el tacho negro. Pero en este caso lo bueno es que el propio tacho de basura se composta, o sea, se desintegra. Vos lo podés enterrar y ese mismo tacho de basura se desintegra. O sea, no vamos a tener que usar más las bolsas de nylon, que la bolsa de nylon como elemento mismo es la gran barrera que impide que el traspaso de la llamada basura, porque hay que también empezar a desarmar esa palabra, que es basura y que no, que es residuo, que es reciclable, bueno, y qué es lo que queda como concepto de basura. Esa misma bolsa de basura es la que separa e inhibe la posibilidad de compostar. Así que ya esto no va a quedar en manos de la buena voluntad de las personas, sino que se va a empezar a utilizar como sistema, porque vos ya vas a poder mandar el tacho de basura compostable con todo lo que va dentro a una celda de compostaje. Pero bueno, eso ya implica la intervención de un estado local, de un estado, de una ciudad que se haga cargo y tome la iniciativa de hacerlo. Hay algunas ciudades, por ejemplo, como Barcelona, pero bueno, en Argentina empezó a circular la idea y desde aquí le queremos dar visibilidad para que nos entusiasme y le empecemos a exigir a nuestros gobernantes locales otro sistema de descarte de nuestros hogares. Sí, está buenísimo. Jimé, ¿querés adelantarnos brevemente de qué vas a hablar después de nuestro tema central de hoy? Vamos a hablar de algo que está teniendo lugar en esta semana. Seguro vieron esta discusión que hay sobre OpenAI, o sea, la energía, ChatGPT y todo lo que nos va a empezar a quitar en nuestra Patagonia. Pero para eso vamos a desarrollarlo luego. Dale, Jimé. Si te parece, damos pie a nuestra entrevista de hoy y estamos hablando de Pedro Bermeo, que él es ecologista popular, vocero del colectivo Yas Unidos, o Ya Unidos, colectivo de ecologismo popular en defensa del Yasuní y de la vida digna, eso me gustó, de Ecuador. Así que internacionales. Sí, internacional hoy para contar, bueno, él nos va a contar brevemente cuál es la situación que denuncian de persecución por parte del gobierno de Daniel Noboa en un contexto, recordemos que la CONAIE, la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador, está convocando a un paro nacional, ¿no? Así que bueno, pero ya le damos la bienvenida. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos. Buenas tardes, Leticia. Muchísimas gracias por darme este espacio para contar un poco la situación en Ecuador. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Acá estoy con Jimé Fuertes también. Pedro, primero nos podés dar un panorama de cuál es la situación en ese contexto que mencionábamos un poco, el tema del paro, qué se está pidiendo, qué es lo que está pasando en las calles. ¿Nos podés dar un poco un panorama de Ecuador? Un saludo, Jimena, también. Claro que sí. Bueno, la situación es bastante grave, ¿no? Estamos en un paro nacional por una serie de decisiones arbitrarias, antipopulares del gobierno de Daniel Noboa.
Eh, Todo, digamos, inicia por una serie de, digamos, tuvimos elecciones hace unos pocos meses en donde Daniel Noboa es reelegido. Y en este contexto, digamos, primero es importante decir que Daniel Noboa es una de las personas más ricas del país, ¿no? Pertenece a la familia Noboa, que es el grupo Novis, y por lo tanto, digamos, dueñas, por ejemplo, de las bananeras. Y consumen plátanos del Ecuador, muy probablemente sean de la familia Noboa, para que tengan ustedes, digamos, una idea Sí. de qué élites están en el poder en este momento, Que ¿no? Es además una con el de padre que intentó llegar como unas 5 veces, ¿no? élites, digamos, de Claro. muchísimo poder, que tienen además, digamos, una gran tradición de explotación a sus trabajadores, ¿no es cierto? Y varias denuncias en ese sentido, pero en todo caso, digamos, esa es la élite que llega ahora al poder, que más se mantiene en el poder, de hecho, y que lo que hace es aprobar una serie de leyes para que, por ejemplo, la misma empresa del presidente, que es el grupo Novis, tenga una remisión tributaria, es decir, tenía más de 98 millones de dólares que debía al servicio de rentas internas, ¿no es cierto?, por impuestos que no habían pagado desde hace muchos años, y el gobierno hace una ley para que la empresa se perdone esos 98 millones de dólares, ¿no? Ese es uno de los claros ejemplos de lo que ha venido haciendo este gobierno y para quién funciona, ¿no? Es decir, es una élite que lo que está haciendo es teniendo un grave conflicto de intereses y beneficiándose a sí misma a través del poder político, ¿no? Es decir, más allá del poder económico, está ahora con el poder político, controla la Asamblea Nacional, que es una especie de parlamento, ¿no es cierto?, en el Ecuador, controla varias instituciones del Estado, controla la Fiscalía, controla la Contraloría, entre muchas otras instituciones, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. En este sentido, digamos, vivimos una grave crisis política en donde una élite económica controla el país y está aprobando estas leyes, entre ellas una ley de transparencia, por ejemplo, supuestamente que lo que hace es persigue a las fundaciones, a las organizaciones sociales, a las juntas de agua, al movimiento indígena, a las organizaciones ecologistas, por justamente, digamos, disentir con el gobierno, ¿no? Esto ha hecho que nuestras cuentas bancarias, mi cuenta personal, como también cuentas bancarias de organizaciones, sean bloqueadas sin ningún tipo de orden judicial, ¿no? Es decir, estamos con nuestros fondos congelados precisamente por disentir con el gobierno, ¿no? Por tener posiciones que disienten con el gobierno, y no solamente nosotros, la misma Corte Constitucional, que es la única entidad que queda en este país, que no está controlada por el Ejecutivo, hoy mismo, digamos, está sufriendo también un asedio del gobierno. De hecho, se le quiere quitar la sede, se le ha intentado, digamos, perseguir con Contraloría, se le ha intentado saltar incluso, ¿no? El gobierno mandó a hacer una constituyente saltándose lo que dice la Constitución, pasando, digamos, el filtro de la Corte directamente al Consejo Nacional Electoral. Y bueno, todo esto son como elementos para ponerles en contexto de lo que está pasando, de un gobierno autoritario, ¿no es cierto?, de un gobierno antipopular que acaba de aprobar, ¿no es cierto?, una medida que es la que, digamos, hace que estalle el paro nacional con todos estos otros contextos, y es precisamente quitar el subsidio a los combustibles fósiles. Y esto, digamos, puede sonar paradójico, ¿no es cierto?, que un colectivo como Yasumidos, ecologista popular, salga a defender los subsidios, entre comillas. Nosotros no es que estamos defendiendo los subsidios a los combustibles fósiles, entendemos, digamos, que hay que quitar esos subsidios a los combustibles fósiles, pero no puede ser a costa de los más pobres, ¿no? Y eso es quizás lo importante, y por lo que una y otra vez el movimiento indígena y todo el movimiento ecologista, todos los sectores del movimiento de mujeres, todos los sectores sociales, ¿no es cierto?, todos los sindicatos, hemos salido a las calles a protestar, no una, no dos veces, sino ya 3 ocasiones, ¿no es cierto?, en el que justamente se convoca un paro nacional por esta causa, ¿no? El gobierno ha hecho caso omiso a lo evidente, ¿no es cierto?, que iba a pasar en el momento en que quitaba los subsidios a los combustibles fósiles, y ha provocado un nuevo paro nacional en donde el Ecuador se encuentra en una grave crisis, en donde hay ya miles de personas heridas, en donde hay una persona fallecida a manos del Estado, ¿no es cierto? Ha habido una ejecución extrajudicial del compañero indígena Efraín Fueres, de la provincia de Imbabura, en el norte del Ecuador,
también ha habido, digamos, actos racistas, como por ejemplo el corte de pelo de personas indígenas ¿Cómo, por parte cómo fue una eso? forma Sí. más, ¿no es cierto?, de agresión simbólica, más allá de todas las bombas lacrimógenas, golpes, ¿no es cierto?, y heridos que han sucedido, y que no solamente son personas del movimiento indígena, sino todo el Ecuador está levantado. De hecho, la semana, hace pocos días, el domingo 12 de octubre, ¿no es cierto?, un día sumamente importante para la resistencia de la Via Yala, salimos a las calles en una protesta pacífica y lo que obtuvimos fue una violencia brutal por parte del gobierno y por eso estamos ahora, digamos, manteniendo este paro y denunciando todas las agresiones. Eso como contexto de la situación que está pasando. Pedro, no sé si nos escuchás, pero ¿cómo fue eso del corte de pelo? Que no, eso no lo había escuchado ni lo había visto. ¿Nos podés contar un poco? Sí, dos compañeros indígenas en el Ecuador, digamos, una de las entidades del movimiento indígena y de varias nacionalidades en el Ecuador es tener el pelo largo, tener Sí. trenza. Eh, y esta ha sido, digamos, es importante decirlo, desde el genocidio en 1492, ¿no es cierto? Cuando llegan los españoles, cuando llegan los invasores al continente, una forma de represión era precisamente cortar el pelo a los pueblos y nacionalidades, ¿no? Cortarles la trenza. Y ahora quien está cortando la trenza a los pueblos y nacionalidades es el gobierno, es los militares, ¿no? Entonces es una forma Qué más tremendo. de racista, ¿no es cierto? Es una forma más de cómo este gobierno funciona. Es un gobierno que lo hemos declarado ya como fascista, es un gobierno autoritario, es un gobierno dictatorial porque está rompiendo el orden constitucional y está, digamos, imponiendo a la fuerza estas políticas que, es importante decirlo, no solucionan ni su principal bandera de lucha, que es la violencia, ¿no? Es impresionante Claro. que cifras históricas de violencia, no solamente hacia los manifestantes, sino también la violencia intencional, digamos, provocada por por sicariatos y por estos grupos de narcodelincuencia, es decir, esta idea de la mano dura, evidentemente no funciona, no funciona en ninguna parte del mundo, y evidentemente en el Ecuador no es la excepción, ¿no? Es decir, no existe una política social, no existe una política de salud, no existe una política del deporte que pueda, digamos, ¿no es cierto?, ir solucionando el problema de la pobreza que tenemos en el país, ¿no? Porque es realmente el problema por el que se provoca toda esta violencia, es porque los grupos narcodelincuenciales tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de entrar a los barrios marginales de ciudades como Guayaquil, de ciudades como Daule, en la costa ecuatoriana, incluso en Quito, ¿no es cierto?, porque precisamente no hay una política integral que justamente brinde alternativas. Hay más de 200.000 jóvenes que han desertado las escuelas desde la pandemia y sigue aumentando, ¿no es cierto? Evidentemente, con la crisis actual, en donde, para que tengan una idea, en el Ecuador, 5 millones, 5 millones de personas viven con menos de $3 al día y casi 2 millones viven con 1,60 al día. Esto significa que, digamos, aumentar el costo de la gasolina en una economía como el Ecuador, que básicamente todo se moviliza a través de los combustibles fósiles, donde no tenemos, ¿no es cierto?, un sistema eléctrico, por ejemplo, de transporte de carga para los insumos médicos, los insumos alimentarios o cualquier tipo de transporte, ¿no es cierto? Lo que significa pasando es que la gente tiene que elegir entre comer o transportarse, entre desayunar o cenar, ¿no? Y esa es grave situación que vive el Ecuador con esta nueva política antipopular del gobierno de Daniel Noboa. Pedro, tengo una pregunta que nos hacen mucho a las argentinas y los argentinos acá a partir del que ganó Javier Milei, es nuestro presidente. Allí estuvo muy peleado en su momento en la elección y termina ganando Noboa, un presidente que, bueno, el pueblo ecuatoriano ya conocía. ¿Cómo explicás ese fenómeno y si crees que ahora, a partir de estas manifestaciones, se empezó a resquebrajar su poder? Es muy política la pregunta, más allá del ambientalismo, pero para que podamos entender desde aquí, desde el sur. Bueno, primero, digamos, me parece importante siempre nosotros como colectivo y asumidos creemos que la política no es aislada del ambientalismo, ¿no? El ecologismo, por eso hablamos del ecologismo popular, porque creemos que
el ecologismo tiene que estar en todas las luchas, ¿no? El ecologismo no es algo aislado de los ecologistas, sino más bien es el pueblo ecuatoriano, o al menos, digamos, en este caso, ¿no es cierto?, el que tiene que ser ecologista, y eso es lo que nosotros hemos promovido. En ese sentido, me parece fundamental, digamos, entender esto, porque hay un pueblo ecuatoriano que ha votado de manera sistemática a favor de todas las políticas ambientales, ¿no? De hecho, en el 2023 ganamos una consulta popular histórica que precisamente la promovió el colectivo Yasunidos desde el 2013 y que tuvimos una lucha de más de 10 años, ¿no es cierto?, para lograr esta consulta popular, la primera en la historia, ¿no es cierto?, que es convocada desde la ciudadanía y no desde un gobierno, desde un político, y ganamos con el 60% de aprobación. El presidente Daniel Noboa, que es de hecho el momento en el que gana las elecciones, él se posiciona como a favor de la consulta popular del Yasuní, ¿no? Y es así como, de hecho, digamos, logra ganar las elecciones y ser presidente a través de un discurso ecologista. Lo mismo ha pasado con anteriores presidentes, y esto es importante porque nos dimensiona, ¿no es cierto? Por un lado, digamos, cómo a la gente le importa la naturaleza, y este no es el único caso. Ha habido 6 diferentes procesos de elecciones en donde diferentes políticos, diferentes gobiernos han puesto el tema ambiental sobre la mesa, y en cada una de esas elecciones la gente ha votado a favor de la naturaleza. En este sentido, el gobierno tiene, digamos, gana las elecciones con una estrategia de comunicación, construyendo una narrativa, ¿no es cierto?, en su momento incluso ecologista, para llegar al poder, y ahora para mantenerse en el poder utiliza justamente esta narrativa que es bastante común, ¿no es cierto?, en la región, que es precisamente el miedo, ¿no es cierto?, la idea de la guerra interna, el discurso, ¿no es cierto?, de la mano dura, provocando, digamos, que la gente termine votando por estos candidatos porque no ven una alternativa para salir de esta grave situación de conmoción social que está viviendo el país por la violencia, porque, digamos, es realmente grave lo que está sucediendo en el Ecuador. Digamos, hay un histórico, unas cifras históricas de violencia como no ha sucedido antes. Y ahora esas cifras, ¿no es cierto?, y esa violencia no han sido controladas, es decir, el gobierno ya está en el poder más de 2 años, y en vez de subir esas cifras, digamos, en vez de bajar esas cifras de violencia, lo que ha pasado es que han subido. Y por otro lado, ¿no es cierto?, es impresionante los convoys militares que hace el gobierno y los ataques a la población, ¿no?, a la población que está manifestándose en este momento de manera pacífica, justamente por estas medidas represoras. Entonces podemos ver videos, ¿no es cierto?, en donde como literalmente matan a ciudadanos ecuatorianos, al movimiento indígena, cómo atacan, cómo lanzan bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, cómo hieren a los ecuatorianos a través de las fuerzas represoras del Estado como la policía y los militares. Bueno, de hecho van a ir a un referéndum, ¿no? Entiendo, donde van a votar incluso, por ejemplo, si pueden volver a tener bases militares, ¿no? Algo que acá en Argentina ahora también se está discutiendo. Pero quería preguntarte un poco, Pedro, y tenemos la foto del comunicado que ustedes publicaron. Vos lo contabas o lo mencionabas recién de la denuncia que están haciendo. ¿Nos podés contar un poco cómo es en detalle esta denuncia de que te bloquearon directamente la cuenta? Bueno, estamos compartiendo, ¿no? Dice, denunciamos el bloqueo de la cuenta bancaria de nuestro compañero y coordinador, Pedro Bermejo en tu caso, pero también que denuncian la cuenta de otro de los compañeros. Ahí dice, ¿no? Condenamos públicamente la violencia directa, estructural y cultural ejercida sistemáticamente durante estas semanas, antes y durante el paro. ¿Nos podés contar un poco en detalle cómo es? O sea, ustedes básicamente están participando públicamente de este paro, y en ese contexto es que les bloquean las cuentas. Así es, y sin ningún tipo de orden judicial. No existe, digamos, un mecanismo legal para lo que están haciendo, ¿no? Es simplemente nuestra cuenta, mi cuenta bancaria. Yo voy al banco a preguntar qué sucede, por qué mi plata ha sido extraída de mi cuenta bancaria por parte del banco, y el banco no me sabe dar una respuesta. No, tengo más de 20 días en los que el banco no me responde. Ya hemos ingresado incluso oficios solicitando información. En el caso de mi otro compañero, también David Fajardo, ¿no es cierto?, que él es activista de Yasunidos también, y se encuentra en Cuenca, que es otra de las grandes ciudades de acá en Ecuador. Y en Cuenca también hay otra lucha importante, ¿no? Y tiene que ver justamente con el tema ambiental, que es Quimsacocha. Quimsacocha es una zona en el Ecuador
un páramo en el Ecuador importantísimo para la ciudad de Cuenca, porque es donde se cría el agua para esta ciudad. Y es ahí donde el gobierno quiere hacer minería. Hay un proyecto de minería hace mucho tiempo en esta zona que ha sido, que se ha convocado ya, como yo les decía, varios procesos de consulta popular, en este caso locales, ¿no? Han habido 3 procesos, una consulta comunitaria, luego en una de las comunidades donde se está haciendo el proyecto extractivo, donde ganó un 92% en contra del proyecto minero. Luego hubo otro proyecto, otra consulta popular a nivel del cantón, ¿no es cierto?, donde nuevamente ganó el no a la minería. Y por último, digamos, hubo una consulta ya en Cuenca, en donde nuevamente Cuenca se pronunció con un 82% en contra. Es importante decir que estas consultas no son, digamos, una cuestión que hacen las organizaciones sociales al aire, ¿no es cierto?, de manera informal. Son procesos formales reconocidos en la Constitución, reconocidos en la ley, que los lleva el Consejo Nacional Electoral, que nos convoca a las urnas a votar, ¿no es cierto?, que votamos de una determinada manera, y sin embargo el gobierno autoriza la explotación hace pocos días, hace pocas semanas, en este territorio que se llama Quimsacocha. Y por eso, digamos, Cuenca se organiza y hace una marcha multitudinaria, una de las primeras marchas, digamos, en contra del gobierno de Daniel Noboa de estas magnitudes. Más de 100,000 personas salieron a las calles a protestar en contra de Daniel Noboa. Y esto, digamos, justamente uno de los organizadores de esta marcha precisamente es David Fajardo, que es mi compañero de Ellas Unidos, donde también no solamente ha sido bloqueado su cuenta, sino que se ha iniciado un proceso judicial de enriquecimiento ilícito privado en su contra, evidentemente sin ningún tipo de pruebas. Y no es el único caso, ¿no? Como él, hay más de 50 personas perseguidas por este gobierno, digamos, es decir, se está utilizando la criminalización de la protesta social, la criminalización del disentir con el Pedro, gobierno. ¿y con la misma metodología se debe bloquearle cuentas también? Sí, correcto, digamos, más de 50 personas del campo popular. O sea, que no organizado. hay lugar a dudas, digamos, de que pueda hacer algo que pase con el banco ni nada por el estilo. No. Todas sus cuentas bancarias están bloqueadas, no solo de él, como digo, sino de más de 50 líderes sociales en donde justamente se ha bloqueado su cuenta y el gobierno lo reconoce, no es que da lo que lo niega. Dice que se han bloqueado las cuentas para que no podamos seguir ejerciendo, resistiendo el paro. Como si la resistencia no fuera un derecho que está, digamos, reconocido en nuestra propia Constitución, ¿no es cierto? El derecho a la resistencia es un derecho que tenemos establecido en nuestra Constitución y en tratados internacionales. Sin embargo, digamos, hay una represión brutal. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que nuestro gobierno es un gobierno autoritario que ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que inició su gobierno, es un gobierno que incluso, como no lo ha hecho ni siquiera las peores dictaduras, se metió en una embajada, ¿no? Recordemos el caso de la Embajada de México hace alrededor de un año, en donde el gobierno irrumpió en un territorio de otra nación, ¿no es cierto?, como es una embajada, y extrajo a una persona porque supuestamente, digamos, era delincuente en el país y por lo tanto, digamos, creía que tenía el derecho de hacer esto. Esto es un grave rompimiento del derecho internacional. Por lo tanto, digamos, solo nos muestra un poco el panorama de todo el autoritarismo que ha venido sucediendo en el Ecuador y cómo se están rompiendo el Estado de Derecho, y eso nos está poniendo, digamos, en grave vulnerabilidad, no solo, digamos, por todas las vulneraciones a los derechos humanos que están sucediendo en este país, sino que a la final lo que está pasando, ¿no es cierto?, es que estamos yéndonos a una dictadura en donde además es importante decir, hay grandes y importantes denuncias en contra de la empresa del gobierno de Daniel Noboa, ¿no es cierto?, en donde ha habido, por ejemplo, donde está saliendo la droga, ¿no? La droga que sale del país, que una gran cantidad de la cocaína, por ejemplo, que se consume en Europa, viene del Ecuador, es transportada a través de los puertos de Ecuador. ¿Y saben a través de qué se transporta esos puertos, esa droga? A través del banano que vende el mismo empresa del gobierno. Tremendo. Entonces, básicamente tenemos un narcogobierno en el que, digamos, está incursionando el narco en el gobierno. El gobierno está, digamos, coludido con el narco y supuestamente está luchando en contra del narco, pero lo que está haciendo, y como es evidente en las cifras históricas de la violencia
como les mencionaba antes, como les cuento, digamos, con todos estos proyectos extractivos que tienen incluso vínculos con el gobierno. Estamos viviendo una casi dictadura y un gobierno antipopular en contra de los ecuatorianos y ecuatorianas. Pedro Bermeo, ecologista o ecologismo popular, vocero del colectivo Jazz Unidos, muchísimas gracias por estos minutos y por este amplio panorama de lo que está pasando en Ecuador. Gracias por contarnos. A ustedes, Leticia, a ustedes, Jimena, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Impresionante. Menos mal, Leti, que lo sacaste porque no lo estaba viendo en ningún lado. No, de hecho eso, está saliendo muy poco lo que está pasando en Ecuador, que decíamos, es un paro y es el tercero ahí, como lo contaba Pedro, que ya tienen antecedentes de lo que pasó cuando le quitan los subsidios a los combustibles fósiles, y en este caso es lo que decía él, bueno, puede sonar un poco contradictorio que seamos los ecologistas, lo que decimos es, hay que sacarle los subsidios a los combustibles fósiles, pero que no sean los que menos tienen los que lo tienen que pagar. Claro, que no recaiga en la clase trabajadora que tiene que ir a trabajar. Sí, te adelanto que en las dos protestas anteriores los gobiernos de su momento, Lenín Moreno y Guillermo Lasso, tuvieron que dar marcha atrás. Hasta ahora Daniel Noboa no viene, bueno, subestimando. Yo creo que teníamos ahí una imagen, pero ya estamos muy pasadas de tiempo, diciendo que creían que como lo habían logrado en las marchas anteriores, lo iban a lograr en esta oportunidad, y bueno, diciendo que esto no va a ser así. Bueno, parte de lo que está pasando en Ecuador que nos contaba Pedro Bermeo. Jime. Leti, estamos en la semana en la que vos y yo vamos a trabajar mucho porque Donald Trump y Javier Milei, ¿cuál no? Sí, pluriempleo, precarización, pero en este caso Donald Trump y Javier Milei se reunieron en la Casa Blanca, la primera vez que se juntan ahí. La primera vez que lo reciben en el Salón Oval, como suele recibir a los mandatarios, ¿no? Claro. No que se encuentran en el pasillo, sino no que la invitación es al Salón Oval en la Casa Blanca. Tal cual, ¿no? Que lo primerió en una oficinita en la ONU. Y me parece muy importante porque seguro todos y todas ya anduvieron viendo estos anuncios que hizo el gobierno. Hizo varios anuncios, que en realidad los anuncios los hace Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, como el paralelo del ministro de Economía de acá sería, que anda diciendo qué es lo que va a pasar en nuestro país. Y entre muchas otras cosas que anunció, como por ejemplo un swap, como que tenemos con China, pero ahora con Estados Unidos, un intercambio de monedas. Entre esas cosas que anunció también está algo que suena hermoso y que te lo venden como progreso, generación de fuentes de trabajo, adelanto tecnológico, que es estos servidores, así, literal, galpones con servidores, nada más, que se van a instalar en la Patagonia. Y que fue anunciado por Scott Bessent justamente diciendo, bueno, ahora vamos a llevar una inversión de, escuchá este número, 25.000 millones de dólares, que va a favorecer el desarrollo tecnológico en la Patagonia, en donde, según Estados Unidos, no hay nada, no hay nadie, no hay ciudades, no hay animales, no hay personas. Y por eso, como está despoblado este relato permanente de la campaña del desierto, ese relato roquista que quedó de que hay que poblar la Patagonia cuando en realidad ya está poblada por gente, hay un montón de ciudades, provincias, gobiernos, municipios viviendo. Van a instalar este nuevo, este emprendimiento que por lo pronto, por el cálculo que se hizo, va a generar, y escucha bien, 600 empleos, 600 puestos de trabajo. O sea, el mega emprendimiento solamente va a necesitar gente de mantenimiento y de seguridad para tener estos servidores que van a instalarse a partir de la inversión que va a hacer una empresa que se llama Startgate Argentina, que lo va a hacer a través de otra empresa que se llama Sur Energy, que si vos te metés en la web mucho no vas a encontrar, es medio fantasmagórico, o sea que ya eso medio que te genera. O sea, y esto se supone que entra dentro del marco que el secretario del Tesoro había anunciado de las inversiones, que de hecho había puesto como el pero, dependiendo un poco de cómo le van las elecciones al gobierno. Exacto, a ver cómo va en octubre, el 26 de octubre, en todo el país.
se van a hacer inversiones. Esta sería una de ellas. Por eso, nada concreto aún. Nada en concreto, pero bueno, ¿qué pasa? La gente se empezó a asustar porque ¿qué es lo que implica esta inversión? ¿Por qué lo estamos trayendo a este programa? Porque lo que esta inversión implica es el consumo de agua dulce irrestricto. Y además, esta empresa se va a instalar bajo el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI, que hace que no esté obligado a tomar personal argentino ni proveedores argentinos y que tenga el derecho exclusivo del uso del insumo clave. El insumo clave, en este caso, es el agua que ellos necesitan para enfriar estos servidores, que están ubicados, la mayoría, en Silicon Valley, en Estados Unidos, y aquí la ventaja que trae es las bajas temperaturas de la Patagonia para enfriar estos mega servidores que pretenden instalar allí. Pero les traje un par de datitos que me interesa destacar. El uso intensivo del agua y la energía, porque además esto requiere energía. Ellos dirán, bueno, es energía limpia porque vamos a empezar a instalar parques eólicos. Sí, bueno, claro, es energía que no se destina a las ciudades. Y esto me interesa destacar lo de las ciudades porque en particular estos centros, estos mega data centers, que en realidad, porque lo habían presentado como, bueno, lugares de desarrollo tecnológico, no va a haber personas especializadas en sistemas, ni ingenieras industriales, ni ingenieros de sistemas, no va a haber nada de eso. Eso viene hecho, viene un paquetito, se desarma acá, ponen 2 o 3 ingenieros de mantenimiento y personas de seguridad. Eso es lo que va a haber. Por ejemplo, entre 10 y 50 interacciones que podemos hacer con la energía, la inteligencia artificial de OpenAI, que es en realidad la generadora del ChatGPT que lo usa todo el mundo. Bueno, usás entre 10 y 50 interacciones con el ChatGPT en tu casa, vos jugando, buscando información o lo que sea. Bueno, eso ya gasta medio litro de agua dulce. Uno en su casa, o sea, 50, entre 10 y 50, o sea, cualquier consulta que le hagas, una receta, generación de imagen, cualquier cosa que hagamos en nuestras casas, está gastando eso. El tema es que ahora esa agua la va a poner Argentina. Y se supone que estos mega emprendimientos gastan tanta energía y tanta agua como una ciudad mediana. O sea, va a haber un gasto de una ciudad mediana para una ciudad que no existe. Y para las ciudades que ya existen, que son ninguneadas, porque en la Patagonia está esa imagen de que no hay gente, no hay destino de infraestructura, no hay obra pública, no hay... Y por 600 empleos. Por 600 empleos y por estos 25.000 millones de dólares que va a invertir en infraestructura, pero no en industria. Y eso me interesa destacarlo porque en industria lo que hace cualquier industria es generar valor cuando vos generás productos nuevos. Acá no se genera producto nuevo, solo se genera infraestructura para ser utilizada por estas empresas de Estados Unidos que necesitan recursos que ellos ya no tienen. Esto tiene un nombre, se le ha puesto, y se llama extractivismo digital. ¿Por qué? Porque justamente vienen a saquear recursos naturales que son utilizados por nuestros habitantes y que ahora no van a tener prioridad. Esto está en la ley bases, o sea, está escrito. No es que lo estamos diciendo y hay sospechas. Hay muchas sospechas sobre esta inversión, pero hay algunas certezas que son las leyes argentinas que se sancionaron durante el gobierno de Javier Milei para habilitar este tipo de extractivismo. En este caso, extractivismo digital. Y obviamente, vos, yo, somos periodistas, todo el tiempo estamos usando inteligencia artificial, porque ahora incluso hasta cuando quieras hacer una búsqueda de Google, primero te tira la respuesta de la inteligencia artificial. Ni siquiera podés elegir vos no gastar tanta agua y resolverlo con un par de búsquedas, sino que ya directamente te la imponen. Bueno, estamos a favor del desarrollo tecnológico, estamos a favor del avance de la tecnología y del mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de las personas. Esto no lo es.
Esto particularmente no lo es. ¿Por qué? Justamente porque no hay una regulación de cómo se usa esta inteligencia artificial. Europa sí empezó con regulaciones. Esta semana vi que China empezó con regulaciones a todo no solo a la inteligencia artificial, sino a todos los contenidos que se divulgan en las redes sociales. Sí, tenemos mucha ausencia todavía. Nada. O sea, De hecho, más allá de los pasos en el mundo, igual también hay mucha crítica Sí. en general, digo, ni siquiera solo la inteligencia artificial, sino lo que tiene que ver con las redes sociales, los contenidos, digo, un montón de cuestiones que quedan ahí en grises. Sí. Y a mí lo que me preocupa, y bueno, sobre todo a todas las organizaciones ambientalistas y a los pobladores y pobladoras de nuestra Patagonia, es que se va a priorizar el uso de la energía limpia y sobre todo del agua dulce. O sea, todo el agua dulce que vemos en esos paisajes hermosos de nuestra Patagonia va a tener un destinatario prioritario y lo que sobre, bueno, por ahí lo que sobre sí lo vamos a poder aprovechar las argentinas y los argentinos. Así que ojo con los anuncios, no nos comamos la curva y ojalá Argentina sea en algún momento desarrolladora de software propio, pero con cuidado de nuestro ambiente. No tiene por qué ser una antinomia, al contrario, Sí. tiene que desarrollarse de la mano y únicamente, obviamente sale más caro, ¿no? Si cuidas el ambiente. O sea, es mucho más complejo desarrollar industria con cuidado del ambiente que sin cuidado del ambiente. Es más caro. Bueno, pondrán más plata los... Más caros van a ser las consecuencias más de no caro, cuidarlo. exactamente. No, Jimé, dos cosas muy breves pensaba. Sí. Me acuerdo que hace un par de décadas se decía mucho esto, bueno, cuidado porque en un futuro van a venir por el agua, no de Argentina Sí. solamente, sino de toda la región. Vienen por el agua. Entonces pensar en esto que hablabas que se denomina como extractivismo digital, ¿no? Sí. Bueno, ya está pasando, o sea, Está pasando. mejor nombre. Pero por otro lado, bueno, hay que ver también si llega la inversión, porque es esto, yo me acuerdo, el mensaje era muy claro, que decía las inversiones atadas a cómo le vaya al gobierno en las elecciones próximas de ahora, 26 de octubre. Sí, pero OpenAI, que es la empresa que desarrolla el ChatGPT o GPT en castellanizado, tiene la mira puesta en la Patagonia y en particular, esto que vos decís, Leti, en el agua. Así que quizás más allá del resultado electoral, vaya a hacer... Lo que pasa es que es una inversión de 25.000 millones, o sea, tenés que poner 25.000 millones, o sea, se le denomina como enterramiento, porque los enterrás y se quedan ahí. Así que, nada, vamos a estar muy atentos a eso, vamos a ver qué sucede y seguramente vamos a seguir tratándolo aquí en nuestro hermosísimo programa, Leti, que se nos voló. Y que estamos pasadísimas Sí, hoy. perdón. Así que si te parece ya nos despedimos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Está Dale, pasando Leti. Mentalismo Popular. Nos sigues como siempre en las redes, nos miran en Eva TV, nos ven en IP también. Sí. Así que bueno, nada, nos despedimos porque Dale. estamos muy pasadas. Adiós. Chau, chau.